Quiero saludar a María Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, que está con nosotros en la tarde. Diputada, bienvenida, gracias por acompañarnos 3 meses después de aquel llamado a la calle que recuerdo hicieran María Corina Machado, Antonio Ledesma, Leopoldo López. ¿Cuál es el balance que hace, diputada? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. También hace 3 meses que NTN 24 fue sacada del aire por orden del señor Maduro, porque definitivamente lo que el régimen quería impedir es que supiera la verdad, que el mundo y también los venezolanos, porque los venezolanos con la censura y la autocensura brutal nos informábamos en buena medida por las imágenes de ustedes. Son 3 meses en los cuales Venezuela ha cambiado, somos otro país. La Venezuela de hoy ha aprendido muchísimo, con un dolor infinito. No son solamente las familiares y las familias desgarradas de los muertos, de los detenidos, de los torturados, de los heridos. Es todo un país que hemos constatado la cara más cruel, inhumana, salvaje de un régimen dispuesto a todo para mantenerse en el poder. Eso ha sido durísimo y por eso insisto, estas heridas y estas memorias y estas imágenes no nos abandonarán nunca como madres y como ciudadanos. Pero en estos 3 meses también ha emergido, ha salido lo mejor que tenemos los venezolanos. Nuestras profundas convicciones democráticas, nuestro amor a Venezuela y la valentía y el coraje de nuestros jóvenes que nos ha inspirado a toda la sociedad en un movimiento social, en un movimiento cívico y pacífico que no tiene precedentes en nuestra historia. Y nos hemos dado cuenta de lo que somos capaces de hacer cuando se trata de enfrentar una dictadura, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, y cuando se trata de conquistar un futuro para nuestros hijos y para las generaciones de venezolanos que aún no han nacido. Hay sectores, diputadas, sectores políticos que piensan que esa llamada a la calle quizás fue adelantada, que hacía falta preparación, coordinación, que quizás pudo evitarse parte de lo que ha pasado. Bueno, hay sectores que piensan que más bien tuvo 10 meses de retraso porque esa salida a la calle debió ser precisamente en el mes de abril, cuando hubo el gran fraude electoral, por una parte. Y por otra, y es legítimo tener en ese entonces la duda si Venezuela iba a reaccionar a la sociedad con la fuerza que lo hizo, pero más bien yo siento que las evidencias, la forma como el país despertó de arriba abajo, pueblos, ciudades, en zonas de clase media y en zonas populares también. Mira, Dania, yo estuve anteayer en el Palacio de Justicia, las afueras, porque ni siquiera nos dejan entrar, con las familiares de los jóvenes detenidos en los campamentos pacíficos, muchachos que no están haciéndole daño a nadie. ¿Qué más pacífico que estar en tiendas de campaña, en plazas, protestando, exigiendo desde allí su derecho a vivir en democracia y libertad? Pues bien, todos sabemos, y ustedes mostraron las imágenes, cómo fueron cruelmente avasallados. Y yo estuve con esas familias, como te decía, a la puerta del Palacio de Justicia, familias tan humildes que no tienen ni siquiera un fiador que pueda servir a los efectos de liberar a esos muchachos que están detenidos, familias que no tienen con qué pagar un abogado, familias que no tienen cómo trasladarse. Son jóvenes de toda la sociedad que han dado un paso firme y valeroso y que demuestra que Venezuela estaba absolutamente dispuesta a luchar por su democracia y por su libertad a principios de este año, y que hoy, a 3 meses de esa fecha, pues tenemos mucho más razones para exigir no un cambio de políticas, sino la remoción y la sustitución constitucional del régimen dictatorial del señor Maduro. Diputada, Zairán Rivas es una de las estudiantes de la Universidad Central que fue detenida en los campamentos. Hace un rato tenía la oportunidad de conversar con su mamá, la señora Moreno. Ella logró verla ayer. No la veía desde el jueves, no le habían permitido verla. La vio 15 minutos. Y hay una frase que anoté porque me impactó. Le pregunté cuál era la condición, qué le había dicho su hija. Y entre las cosas que le dijo Zairán, le dijo: si tengo que pagar con cárcel la libertad de mi país, estoy dispuesta a hacerlo. Yo le pregunto, ¿de dónde los estudiantes han sacado toda esta voluntad que los venezolanos
y la comunidad internacional puede ver en cada declaración y en ese no amilanarse a pesar de todos los privados de libertad y de las medidas cautelares con las que la mayoría de ellos son puestos en libertad. Y Dani, te voy a contestar con lo que yo le dije ayer precisamente a Sandy, la mamá de Sairán. Le dije, nuestros hijos no están y no han crecido en una Venezuela democrática, pero tienen estas convicciones tan profundas, tan arraigadas y tan claras, porque han tenido el ejemplo de sus madres, de sus padres en su hogar. Así que yo le decía a Sandy, ayer Día de la Madre, debes sentirte muy orgullosa por tu hija, porque todas las madres de Venezuela también lo estamos. Sairán es un ejemplo, es un símbolo de esta lucha. Es una joven que logró ganar el Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, que era un reducto que el oficialismo siempre había mantenido con enorme violencia. Se impuso una mujer joven, valerosa, inteligente y preparada. Yo he caminado no sabes cuántas calles de este país con ella. Y ella representa hoy a todos estos jóvenes y a todas estas madres que me decían en el Palacio de Justicia, algunas de ellas. Intentamos aguantarlos para que nuestros muchachos no se expusieran. Hoy, al ver lo que están sufriendo, estamos decididas a volver a las calles, ahora nosotras, sus madres, acompañándonos. Y esa es la fuerza que hay en Venezuela en esta hora. Es una lucha por los valores, es una lucha por los principios democráticos, es una lucha por la familia. Y desde luego es una lucha por Venezuela, por nuestra soberanía, por nuestra dignidad nacional y nuestra dignidad individual. Y esta arremetida brutal que estamos viendo, los testimonios que están allí en el informe de Human Rights Watch, que son desgarradores, donde se ve que hay tortura, saña, crueldad, son la mayor prueba de un régimen que le tiene terror a una sociedad en la calle. Pero donde hay hoy un venezolano, Dani, en el mundo entero, donde hay hoy un venezolano, está viva esta lucha y vamos a continuar. Es una fase ahora de organización, donde hay nuevas formas creativas a la protesta, porque la represión ha sido brutal. Pero lo que el mundo debe tener claro es que este proceso por la conquista de la democracia y la libertad es irreversible. Por otra parte, diputada, el Tribunal Supremo de Justicia avaló la actuación del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien prácticamente la expulsó a usted del Parlamento sin ningún tipo de procedimiento en el cual le permitieran tener o exponer argumentos o tener un debido proceso. La Sala Constitucional, en ponencia conjunta, rechazó ordenar su reincorporación como legisladora. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, lo que ha hecho la Sala Constitucional es avalar que en Venezuela hay una dictadura. En un país donde, porque le da la gana al presidente de la Asamblea Nacional expulsar por la fuerza a un diputado sin derecho a que presente sus alegatos y que demuestre su inocencia, porque es mi caso, porque no he cometido delito alguno, porque hablar en nombre de Venezuela y denunciar la violación de derechos humanos ante la Organización de Estados Americanos es no solamente mi derecho, sino mi deber. Y yo lo volvería a hacer, además, 1 y 1000 veces, dada la situación planteada en nuestro país, pero que un diputado, actuando como presidente de la Asamblea Nacional, expulse de esa manera a la fuerza a un diputado y que la Sala Constitucional siga instrucciones, no solamente del señor Cabello, pero estas son instrucciones que vienen de La Habana y todos lo sabemos. Es el régimen cubano que además le tiene terror a que se discuta la verdad. ¿Cuál es el miedo? A que el señor Cabello hubiese acudido junto a mí en una audiencia y escuchara mis argumentos y demostrara cuál es la verdad. Le tienen terror a la verdad. Por eso quieren callarlos a ustedes, quieren callar a los periodistas, quieren callar a las madres de los estudiantes y quieren callar a todo un pueblo, pero no lo van a lograr, porque la verdad termina emergiendo y cada vez con más fuerza. Y no me permiten entrar a la Asamblea Nacional, pero se me han abierto las puertas de los parlamentos del mundo, donde llevo la voz de los venezolanos y donde me encuentro la conciencia plena en mis colegas parlamentarios de lo que ocurre en Venezuela y su solidaridad, que no estamos solos en esta hora los venezolanos. Por cierto, ya que hablamos de esto que tiene que ver con el Parlamento y con lo ocurrido,
El presidente Martinelli, digamos, se la jugó por Venezuela. El nuevo presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha planteado el reinicio de las relaciones. Es más, ya anunciaron fecha, próximamente se van a reiniciar a retomar las relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela. Ha dicho el presidente electo de Panamá, Juan Carlos Varela, que tratará de convencer a Nicolás Maduro de que el camino es el diálogo para bajar la violencia y la protesta que hay en las calles. Le pregunto, ¿perdió Venezuela un aliado? ¿Cuál es su opinión en relación a los planteamientos del nuevo presidente de Panamá? No creo que hayamos perdido un aliado, porque nuestro aliado es el pueblo de Panamá. Como también sabemos que es el pueblo de Colombia y el pueblo de México, y el pueblo de Perú y el mismo pueblo de Brasil. Así que yo creo que con los días se demostrará nuevamente cuáles son las intenciones de este régimen de cara a los gobiernos, a los nuevos gobiernos y a los anteriores, en cuanto a la búsqueda de esos apoyos o legitimidad internacional, pero que no se sostiene cuando el régimen de Maduro insiste en seguir avanzando por esta ruta de la sistemática y masiva violación de derechos humanos. Un gobierno democrático no puede avalar un régimen que hace las cosas que Maduro ha hecho y que están debidamente documentadas. El mundo entero las ha visto por los testimonios desgarradores de las víctimas y por las numerosas imágenes, tanto de las redes sociales como de los medios internacionales, que con valentía han estado del lado del pueblo de Venezuela. En este momento esto no se trata de izquierda, derecha, de oposición o oficialismo. Esto es un pueblo, el venezolano, decidido a vivir en democracia y libertad, y un régimen corrupto, incompetente y totalitario que por la fuerza pretende imponer un modelo totalitario. Eso en Venezuela es insostenible. Los venezolanos no lo vamos a permitir y esperamos y aspiramos que cada vez sean más las voces en nuestro hemisferio que estén del lado del pueblo, de los derechos humanos y de los principios democráticos. Y no puedo dejar por fuera de nuestra conversación, diputada Machado, el diálogo. En medio de estas circunstancias, de esas detenciones masivas que se observaron la semana pasada, en medio de esta represión que no cesa, que no se detiene, ¿tiene sentido el diálogo? Mira, en una sociedad democrática el diálogo es la esencia y el diálogo entre la sociedad, entre los distintos sectores, desde luego con aquellos venezolanos que han estado y que pueden estar hoy todavía inclinados a darle una oportunidad a este régimen y a este sistema. Ahora bien, lo que está claro es que el señor Maduro y los distintos voceros del régimen han sido contundentes en no estar dispuestos a hacer modificación alguna, reforma de fondo alguna, en un planteamiento totalitario expuesto en el Plan de la Patria, como la propia Conferencia Episcopal así lo calificó en su comunicado del 3 de abril. Y lo han dicho, no van a modificar uno solo de los postulados del Plan de la Patria, que es contrario a nuestra Constitución y contrario a los derechos humanos, porque es imponer el régimen cubano en Venezuela. Entonces, nosotros estamos convencidos que la presión de los ciudadanos sobre las instituciones a través de la movilización y la protesta pacífica y cívica es la vía que hace que estos regímenes terminen cediendo. Y esto es un proceso que tiene etapas. Hemos concluido una primera etapa donde Venezuela despertó, donde se le quitó la careta a Maduro, donde surgió una enorme organización ciudadana, y vamos a una segunda etapa que incluye, desde luego, nuevas formas de protesta y organización y por las que seguiremos avanzando. Quiero agradecer a María Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional en Venezuela, por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Muchas gracias.